¿Sabía usted que en el condado de Lauderdale, en Alabama, nació el amor entre una oficial y un convicto muy peligroso? Si no lo sabías, bueno, quédate porque ahora te cuento. Vicky White es considerada por todos sus compañeros como una mujer trabajadora, noble y dedicada. Trabajaba más de 50 horas a la semana, incluidos los domingos. Se encargaba de todas las operaciones diarias. Durante años fue considerada una empleada modelo sin antecedentes disciplinarios ni signos de comportamiento irregular. Despertaba admiración y respeto entre todos sus compañeros e incluso superiores. Mantenía la seguridad de la prisión. Trataba a los reclusos con amor. Incluso fue tomada como ejemplo por parte de sus compañeros para que tuvieran un trato más humano con los reclusos. Vicky no solo se había ganado el amor de sus compañeros, sino también el de los reclusos, ya que la veían como una madre, por el amor y el trato humano que tenía ella hacia los reos, sin importar estar en un lugar donde el ambiente laboral era demasiado intimidante, en el que muchas veces los oficiales vivían fuertes situaciones donde les arrojaban heces, orina e incluso recibían amenazas hacia sus familiares constantemente. Sin embargo, Vicky nunca se dejó intimidar y era quien tranquilizaba a sus compañeros cuando los veía incómodos en el lugar frente a estas personas. Es muy importante que cuando tú estás trabajando en un lugar como estos, no puedes demostrar ningún tipo de emociones, ya que, digamos que al mostrarte vulnerable frente a los presos, estos se pueden aprovechar y pueden empezar a crear actitudes de manipulación y de esa manera, pues digamos que esa relación entre oficial y preso puede, digamos que, quebrarse y cruzar grandes límites. Vicky Sue White fue una oficial de correcciones que trabajó en el condado de Lauderdale, Alabama, durante más de 17 años. Vicky se unió al sistema penitenciario del condado de Lauderdale a temprana edad, ascendiendo con el tiempo hasta el puesto de subdirectora de correcciones. Vicky se casó muy joven, pero su relación no surgió cuando las drogas llegó a la vida de su ex esposo. Años después le volvió a dar la oportunidad al amor, casándose de nuevo, pero en viuda cuando su esposo pierde la vida en un trágico accidente. Algunos de sus amigos dicen que ella se volvió un poco más solitaria después de su divorcio. Quizás esto hizo que ella se viera más vulnerable e hizo que este hombre pudiera manipularla de tal manera. En el 2020, Casey White llega al condado de Lauderdale cuando fue trasladada desde una prisión estatal para enfrentar nuevos cargos. Casey es trasladada a la celda A1, donde están los crímenes más violentos, celda que cuidaba a Vicky. Los oficiales lo describen como un hombre amable, respetuoso, que de hecho le gustaba hacerle cumplido a los oficiales. Realmente era un individuo con el que fácilmente se podía tratar o convivir. Sin embargo, sus compañeros de celdas decían todo lo contrario, ya que le tenían mucho miedo. Bueno, y ahora hablemos de por qué Casey era considerado un hombre tan peligroso. En el 2015 fue arrestado por un incidente de crimen múltiple en el que cometió un hurto de automóvil, invasión de un hogar, secuestro y cruce de fuego con la policía. Durante esta serie de crímenes, Casey White hirió gravemente a una persona y fue perseguido por las autoridades. En el 2019 fue condenado a 75 años de prisión debido a distintos delitos, entre ellos hurto y también atentar contra la vida de otras personas. Esto hizo que el perfil de este hombre se elevara muchísimo más, considerado como un hombre demasiado peligroso. Además de esos cargos, Casey también fue acusado por atentar contra la vida de Connie Ridgway en 2015, una mujer de Alabama que fue encontrada sin vida a causa de unas heridas provocadas con un punzocortante en su apartamento. Aunque inicialmente no fue vinculado al crimen, en el 2020 confesó su participación en el atentado mientras estaba en prisión, lo que llevó a nuevas investigaciones y cargos en su contra. Se cree que todo empezó cuando Vicky se encontraba asomada en la rejilla de su ventana cuando Casey le hace un cumplido a Vicky sobre sus caderas y parte trasera. Esto llamó la atención de Vicky, haciéndola sentir atraída por el reo, y es ahí donde nace el romance entre los individuos sin levantar sospechas entre los oficiales y superiores. Uno de los reos cuenta que Vicky le pasaba comida a Casey más de lo normal. Sin embargo, ella también le repartía a los reclusos de la celda, pero en el intercambio de la comida, Casey le pasaba 2 notas a Vicky, una para su madre y otra supuestamente para una investigadora, pero sus compañeros notaban algo extraño. Y es que él se preocupaba por la ortografía y presentación de la carta, algo que poco interés surge en este tipo de situaciones.
Se cree que la relación entre ellos dos duró aproximadamente 2 años. Para sus compañeros es demasiado difícil de creer cómo Vicky pudo cruzar esos límites entre, la relación entre preso y el oficial. Porque Vicky siempre estaba revisando las cámaras, siempre estaba pendiente de que nada malo pasara. De hecho, ella era la encargada de denunciar a otros compañeros cuando estaban incumpliendo las normas. Un hecho muy particular despierta curiosidad en una de sus compañeras cuando Vicky le enseña 2 tarjetas, cada una con un billete de $100 envuelto. Pero lo extraño era que ese tipo de doblez era común entre reclusos. Vicky le dice a su amiga que estaba saliendo con 2 hombres a la vez y aunque fue un poco extraño, no generó sospechas en su amiga porque siempre veían a Vicky como una mujer reservada y discreta. Sus compañeros manifestaban que Vicky se veía demasiado feliz. De hecho, ella decía que si se ganaba la lotería, algún día se iría muy lejos del país, pero bueno, quién sabe con quién. Un día cualquiera, Vicky presenta los documentos para empezar a legalizar su jubilación, causando asombro entre compañeros ya que nunca imaginaron que la oficial quisiera dejar el cargo. Sin embargo, muchos la apoyaron y consideraban que Vicky merecía descansar y dedicar tiempo para ella. Pero aquella acción ocultaba algo demasiado grande. Días antes de su jubilación, Vicky de la nada puso su casa en venta. Donó varios artículos de su hogar a sus compañeros. Parecía que quería deshacerse de todo. Es más, su casa fue vendida en una subasta por $95,000. Quizás Vicky en otra situación hubiese podido vender su casa en un precio muchísimo más elevado, pero como ella estaba necesitando urgentemente el dinero, prefirió venderla a un valor muchísimo más bajo. El viernes 29 de abril del 2022 era el último día de Vicky en el condado. Sus compañeros le compraron una torta en modo de despedida. Durante ese día, días antes se le notaba irritante, preocupada, distante, pero todos creían que era debido al cambio de vida que Vicky iba a tener, pues llevaba casi que media vida trabajando como oficial. Como ese día debían llevar 33 reclusos, aparte de eso, muchos de sus compañeros no estaban presentes ese día, entonces para Vicky fue muchísimo más fácil llevar a cabo su cometido. Vicky le pide a uno de los oficiales que prepare al reo Casey White, ya que él debía ser llevado a una evaluación de salud mental en el tribunal. Como subdirectora de correcciones, tenía el rango y la autoridad suficiente para supervisar traslados de presos, lo que le permitió realizar la operación sin levantar sospechas. Cuando a un recluso lo van a sacar de su celda, colocan un papelito informando al resto de compañeros que el recluso no se encuentra ahí. Ya después de ingresarlo nuevamente, el papel es retirado. En ese momento el papel llevaba más tiempo de lo normal, lo que levantó aún más sospechas por parte de sus compañeros. Después de la desaparición, los oficiales emprenden una búsqueda por todo el lugar y hayan abandonado el vehículo de la patrulla en el que Vicky trasladaba a Casey. Al revisarlo encuentran las llaves de las esposas y se dan cuenta que el recluso necesitó de ayuda para poder salir del vehículo, ya que por su gran tamaño no podía salir ni siquiera por una de las ventanas. Además, el carro lo encuentran en perfecto estado. Es ahí donde llegan a la conclusión de que la oficial Vicky había sido cómplice de la fuga. Cuando los oficiales se dieron cuenta de que Vicky White había ayudado a Casey White a escapar, inicialmente quedaron sorprendidos, ya que Vicky era una empleada altamente respetada y no tenían razones para sospechar de su implicación en un plan de fuga. Sin embargo, una vez que quedó claro que no había ninguna evaluación médica programada para Casey y que Vicky no estaba respondiendo llamadas, las autoridades tomaron las siguientes medidas. Las autoridades iniciaron una búsqueda inmediata extendida a nivel nacional. Involucraron a múltiples agencias, incluyendo el FBI y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Inicialmente sus compañeros pensaron que Vicky había sido llevada en contra de su voluntad por parte de este hombre, pero resulta que cuando sus compañeros revisaron las cámaras se dieron cuenta que la actitud de Vicky en el momento de sacar a Casey del condado fue totalmente diferente, se comportó muy distinto a como normalmente se comporta un oficial. Es decir, ellos primero abren la puerta y dejan que el preso salga para ellos poder vigilar, pero Vicky salió primero y dejó que él saliera detrás de ella. Esto levantó sospechas y ahí confirmaron que Vicky hacía parte de la fuga. Los oficiales interrogan a los padres de Vicky, sin embargo descubren que ellos estaban tan impactados como los mismos oficiales, ya que jamás imaginarían que Vicky se prestaría para tal acto. Durante la investigación, los oficiales se dan cuenta que Vicky días antes había retirado grandes sumas de dinero de sus cuentas bancarias.
Esto indicó que la fuga había sido planeada con anticipación. Además, se encontraron recibos que indicaban la compra de artefactos de alto calibre. Los judiciales sabían que se enfrentaban a un caso demasiado difícil, porque primero era un hombre muy peligroso que estaba acostumbrado a la fuga, y segundo se trataba de una oficial que tenía muy bien los conocimientos sobre las investigaciones frente a estos casos. Entonces ellos tenían que actuar de una manera bastante inteligente porque Vicky llevaba un paso adelante de ellos. Se ofreció una recompensa de hasta $25,000 por información que condujera a la captura de Casey y Vicky White. Las autoridades revisaron todas las pistas posibles, desde avistamientos hasta el uso de vehículos sospechosos, y rastrearon el dinero que Vicky había retirado antes de huir. Los investigadores proceden a escuchar las llamadas realizadas por el recluso Casey y se dan cuenta que entre él y Vicky hubo más de 2,000 llamadas entre noviembre del 2020 hasta febrero del 2022, y además la oficial utilizaba un teléfono únicamente para las llamadas con el recluso. Además se dan cuenta que sus llamadas eran muy explícitas y picantes en su mayoría, y que ellos lograron tener contacto físico cuando Vicky pedía sacar a los reclusos, pero a él lo dejaban en otro lugar. Se cree que tuvieron varios encuentros en el gimnasio y en la celda, sin importar la falta de higiene de cada lugar. Es decir, fueron casi 2 años de relación sin levantar ninguna sospecha. Es más, sus compañeros siempre la consideraban una mujer muy callada, muy reservada, y siempre se destacó dentro de sus actividades como directora en la correccional. Aparte de eso, Vicky empezó a recibir llamadas de hombres que habían salido de la correccional y empezaron como a amenazarla y decirle: mira, dile a Casey que si no me paga el dinero, entonces yo voy a revelar toda la información que sé sobre ustedes dos, la relación que ustedes dos pues tienen escondidas de los judiciales. Entonces Vicky tuvo que contactarse con Casey y decirle: hey, tienes que solucionar esto porque si no, mira, me están ya extorsionando. Aparte de eso, Vicky falsificaba documentos para así apropiarse de otras propiedades. Y además, ella también falsificaba, identidades de presos que tuvieran las características físicas muy similares a ella, para de pronto ya no ser descubierta mucho más fácil, por decirlo así. El caso se vuelve tan viral en los Estados Unidos, creando memes. Además, muchas personas apoyaban a la pareja fugitiva y veían a los oficiales como los malos de la película. A pesar de sus conocimientos, Vicky comete un error y es comprar una camioneta de color naranja, es decir, esto los hacía más visibles, lo que los obligó a comprar un segundo carro. Días después, los oficiales reciben una llamada de un ciudadano avisando que en su autolavado había una camioneta negra abandonada. Los oficiales, al recibir la llamada, se dirigen al lugar, pero se dan cuenta que está lleno de periodistas. Cuando revisan las cámaras, los oficiales corroboran que sí se trataba de Vicky y Casey, y que emprenden la fuga en un Cadillac gris. Además, se encuentra la camioneta naranja que al parecer pretendían pintar de otro color con un spray. Todo esto ocurre a unos cuantos kilómetros de Lauderdale. Los oficiales trataban de estar cada vez más cerca de cada paso de la pareja, pero por culpa de la prensa, la pareja mantenía informada y esto le dificultaba muchísimo más la búsqueda a los judiciales. Se emite una orden de vigilancia por toda la carretera y sus alrededores, lo que facilita la identificación del paradero de la pareja en un motel en Indiana, hospedados en la habitación 150. Gracias a que un repartidor de pizzas logró identificarlos. Sin embargo, los oficiales no querían alertar a Vicky y a Casey para evitar un cruce de fuego. La policía recibe una llamada alertando que la pareja sale del lugar, al parecer enterados de los movimientos de inteligencia que había afuera. Esto provocó una fuerte persecución entre vehículos de oficiales y el Cadillac, provocando el volcamiento en una zanja donde se encontraban los dos. En medio de la persecución, dicen que a Vicky se le marca accidentalmente el teléfono al 911. Ahí pueden escuchar su voz de angustia, de preocupación, y diciéndole a Casey que ella le había dicho que no salieran del hotel, que se esperaran. Ahí se puede ver que Casey, bajo su ignorancia o su impulsividad, salió y no pensó inteligentemente, exponiendo a Vicky a otras situaciones. Los oficiales auxilian a la pareja. Casey es sacado de la camioneta con una leve herida cerca de su oído y los oficiales lo esposan.
Aún así, Casey se ve muy preocupado por el estado de Vicky, la que lamentablemente pierde la vida, ya que en el momento del choque se acciona el artefacto, según las investigaciones, por accidente, es decir, debido al impacto en su zona craneal trasera. Esta fue una noticia que conmocionó a todos sus compañeros y también a algunos reclusos porque ellos llegaron a tener una muy buena relación con Vicky, ya que Vicky siempre fue una mujer muy noble y muy amorosa con los reclusos. Tras su captura el 9 de mayo de 2022, Casey White fue devuelto al sistema penitenciario de Alabama. Actualmente se encuentra bajo custodia en una prisión de máxima seguridad del estado. Las autoridades tomaron medidas adicionales para asegurarse de que no pudiera intentar otra fuga, por lo que está siendo vigilado estrictamente. Casey White aún enfrenta cargos adicionales por la fuga en la que participó con Vicky White. Además de su sentencia de 75 años por los crímenes cometidos en 2015, también el anterior nombrado de Connie Ridgway, y por su papel en la huida de 2022. Su juicio por el atentado de Ridgway estaba programado para llevarse a cabo después de su captura, y de ser encontrado culpable podría enfrentar la pena de muerte. Por su parte, el fiscal de distrito del condado de Lauderdale, Chris Connolly, también resaltó las cualidades de la agente Vicky White. Hubiera confiado en Vicky con mi vida, lo digo en serio, dijo a la prensa. Si necesitábamos algo en la cárcel, ella era nuestra persona a quien acudir, una empleada sólida. Por eso es tan impactante, añadió. Por ahí dice que el amor es ciego y quizás eso fue lo que le pasó a Vicky al empezar a entenderse con Casey de una manera distinta y quizás el haber cruzado esos límites que lastimosamente la pusieron en una situación bastante triste. Quiero saber en sus comentarios qué opinan sobre este caso. ¿Creen ustedes que el amor de ellos dos fue real? ¿Que realmente merecían vivir y disfrutar de su amor o hacerse responsable de las decisiones y por lo tanto asumir las consecuencias? Bueno, no olviden dejar sus comentarios, como siempre suscribirse en mi canal, seguirme en redes sociales y nos vemos en la próxima. Chao, chao.